Amén. Vamos al sermón de hoy, a la palabra que el Señor tiene preparada para nosotros. Hoy, si no me equivoco, es la conferencia 31 del Evangelio de Juan, o sea que ya llevamos 31 semanas predicando el Evangelio de Juan. Hemos entrado en el capítulo 12. El capítulo 12 abre la última semana de Cristo antes de morir. Por eso hemos leído 6 días antes de la Pascua donde Él iba a ser sacrificado. El título de la predicación de hoy es La adoradora y el ladrón. Así que les ruego que cojan sus bolígrafos para ir apuntándolos y anoten aquellas cositas que ustedes vean importantes según el desarrollo de la predicación de hoy. Amén. Para acompañar esta lectura que ha hecho nuestra querida hermana sobre el Evangelio de Juan en el capítulo 12, vamos a acompañarla con la lectura paralela en San Marcos, capítulo 14 y versículos del 3 al 9. Tenemos problemas con el ordenador y no sé si se podrá ver, pero no hay ningún problema. Se podrá entender bien. Y dice así: pero estaba él, hablando de Jesús, en Betania. Y aquí, en este evangelio, nos va a dar en casa de quién estaba. Aunque allí habíamos visto que estaba en casa de Lázaro, su amigo, el que había resucitado, aquí nos da un detalle más y nos dice en casa de Simón el leproso. Y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio del perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, porque la molestáis. Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ello. Así que vemos cómo el Evangelio de San Marcos nos da un poquito más de luz de esta lectura que hemos tenido en el Evangelio de Juan. Jesús está a punto de ser sacrificado. Jesús es ungido para su muerte 6 días antes de que fuera crucificado en la cruz. Él ya sabía que no podría ser ungido una vez muerto en la cruz. Primero por la festividad y la brevedad de la cercanía del Sabbat, del sábado, donde los judíos es un día santo que no pueden trabajar. Y dejaron este acto para ungirlo para el domingo, día en el cual nuestro Señor resucitó y por el cual su cuerpo no necesitó de ser ungido. El símbolo que hizo esta mujer era la representación de esta muerte gloriosa de Jesús. Y cumpliendo con todas las costumbres hebreas, necesitaba un cuerpo ser ungido, y él fue ungido por anterioridad. Lo que pasa es que esta lectura nos va a traer grandes enseñanzas a nosotros, porque primeramente, aunque hemos titulado La adoradora y el ladrón, vamos a ver que en esta casa se encontraban 5 tipos de personas. Como en la iglesia se encuentran 5 tipos de personas
Y cada uno tiene que escudriñarse dentro de cada uno a qué tipo de persona pertenece. Igual que en aquella casa habían 5 de personas diferentes. En primer lugar, nos encontramos con las personas que sirven a Dios, como María, que servía la mesa. María, aunque ella había escogido el trabajo, Marta, ella había escogido el trabajo, es que lo he apuntado mal, que equivocado. Como ella había escogido el trabajo, y ya desde un principio Jesús la tuvo que reprender. Marta, Marta, ¿por qué te afanas tanto? María es la que ha cogido la mejor parte, la adoración, escuchar el Evangelio. Sin embargo, tú te afanas en los trabajos, en los quehaceres. Igualmente hay muchos cristianos que se afanan en trabajar mucho para el Señor, que está muy bien, que eso está muy bien, pero sin dejar la comunión con el Señor. Mientras Marta servía la mesa, esta María estaba haciendo una cosa que quedaría para la posteridad, que hoy nosotros, 2000 años después, estamos hablando de ella, que es que ungió los pies, la cabeza, el cuerpo de Jesucristo. Vamos a leer en Hechos, capítulo 6, versículos del 2 al 4, donde este servicio que hacían las mujeres también lo hicieron los apóstoles, también lo hacían los pastores y servían a todos los de la iglesia. Pero nos dice que entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir en las mesas. Y el versículo 4 dice así: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. El servicio, hermanos, es un don. Es un don que reciben ciertas personas según el Espíritu les da a cada uno para servir. No todos tenemos el mismo servicio, el mismo don de servicio. Aunque todos estamos para servir, no todos tenemos el mismo don, la misma entrega. Porque hay personas que por naturaleza el Espíritu Santo les ha dado esa entrega de servir a los demás. Como los apóstoles tenían la entrega y la obligación de estudiar las Escrituras y de orar para luego alimentar al pueblo. En primer lugar, hay personas que Dios ha dado este don. En Romanos capítulo 12 y versículo 7 nos dice claramente que en los dones que el Espíritu reparte, dice: o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza. O sea que hay un don de servicio. Y esto se tiene que comprender bien, porque a veces se nos dice que nosotros tenemos que servir y estar todo el día sirviendo a los demás. Y sí que es correcto, pero a veces uno no tiene ese llamado de tener ese servicio continuo. Igual que el de llamado de pastor, no todos tienen el mismo llamado de pastor, no tienes todos el mismo don. Aunque sí que tenemos que servir como Jesucristo, que fue nuestro ejemplo, como lo dice en Mateo capítulo 20 y versículo 28. El ejemplo fue Jesús, porque Él vino para servir al mundo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Pero su servicio no era servir en una mesa. Su servicio era algo mucho más grande, era dar la vida para cada uno de nosotros. Y en la iglesia, a veces, hay personas que se esfuerzan tanto en servir y en trabajar, y eso está perfecto, pero siempre acompañándolo con lo que es la adoración, porque Dios busca adoradores, no busca servidores, busca adoradores que le adoren en espíritu y verdad. Vemos como los apóstoles se ponen como ejemplo de servidores de Jesucristo. Romanos capítulo 1 y versículo 1 nos dice que Pablo, siervo
de Jesucristo, llamado a ser apóstol, pero él servía a su Señor en todo lo que hacía. El segundo tipo de personas que vemos en la mesa son los que agradecen a Dios. Personas que están muy agradecidas a Dios. Ahí tenemos a Simón, el leproso. ¿Sabéis por qué le llamaban el leproso? Porque había tenido la lepra, porque le había quedado el sobrenombre de leproso. Seguramente Jesús había sanado su lepra. Quizá fue aquel leproso que le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús le dije: sí quiero, sé limpio. Entonces, vemos como una persona agradecida, cuando tiene la ocasión de dar la gloria a Dios y darle las gracias a Jesús en público, lo primero que hace es prepararle una cena. Prepararle una cena en agradecimiento. ¿Juntamente con quién? Con Lázaro, el resucitado. Estos dos ejemplos que pone el Espíritu Santo no es casualidad. Tanto la lepra como la resurrección en la Biblia tienen una gran enseñanza para nosotros. La lepra es sinónimo del pecado. Cuando en la Biblia se habla de un leproso, se quiere referir a un pecador. Y como la lepra tiene unas cualidades muy específicas que voy a aclarar en unos segundos, pues se comparan mucho a la enfermedad del pecado en el ser humano, en el alma humana. Un hombre con lepra es una persona que tiene unas heridas supurantes de pus que, aunque se las seque, aunque se las lave, aunque se las tape, esas heridas vuelven a supurar. Un pecador tiene unas heridas en el alma que, aunque se vaya a la Virgen de Fátima y se ponga de rodillas, o se va al Ramadán de los árabes, el pecado no se puede tapar, vuelve a surgir. La única forma de eliminar el pecado es ser limpio con la sangre de Cristo. Es la única forma. Por eso la comparación de la lepra. Por eso, cuando en el Antiguo Testamento vemos, por ejemplo, en Levítico, capítulo 13 y versículo 15, que el sacerdote miraba la enfermedad y miraba la carne viva y declaraba que era inmundo, aquella persona era inmunda, no se podía relacionar con el pueblo, es lepra. Así un pecador no puede entrar en el reino de los cielos, es una persona inmunda que no se puede relacionar con los santos. ¿Qué parte tiene la luz con las tinieblas? ¿Podrá una fuente sacar agua y dulce del mismo lugar? No. Entonces la lepra representa esa enfermedad que era tan pudiente en aquella época, que todavía hay gente que la sufre y que tienen que estar alejados de la sociedad. El ejemplo más claro sería si tuviéramos un hijo con lepra o una hija con lepra y le compráramos un vestido de novia precioso, blanco, resplandeciente, que nos ha costado muchísimo dinero, y cogiéramos a la novia, a la niña, y la laváramos, y la limpiáramos bien, y la frotáramos bien, hasta que sus heridas estuvieran más o menos curadas, y la vistiéramos con ese vestido de novia. ¿Qué pasaría? Pues pasaría que por unos instantes veríamos una chica hermosa, vestida de novia, todo está perfecto, pero la lepra corrompe, el pecado mata. A los pocos minutos ese vestido de novia empezaría a tener manchas de pus, manchas de putrefacción, por todos los lados le saldrían, y un vestido blanco se convertiría en un vestido putrefacto. Eso es lo que hacen las religiones, eso es lo que hace tapar el pecado. El pecado no se puede tapar, el pecado se tiene que borrar. Por eso
el leproso, Simón, fue perdonado de pecado, fue limpio de su lepra, se podía volver a unir con la sociedad porque es como si nunca hubiera ocurrido. Cuando una persona entrega su vida a Cristo, le pasa como a ese leproso. Uno se ve guapo, se ve guapa, se mira al espejo y cuánta vida tengo por delante, pero espiritualmente tiene la enfermedad de la lepra, lo está corrompiendo, y por muchas buenas obras que ponga encima para taparse, y por muchas buenas cualidades que diga que él tiene para el mundo, y por decir es que yo no soy mala persona y me porto bien, la lepra igual sale de su alma al exterior. Y la paga del pecado, todos conocemos cuál es, ¿verdad? La muerte. Pero llega Jesús, este Jesús que había sido ungido por María, que 6 días después daría su vida para que los leprosos espirituales fueran sanados. Y entonces todo aquel que acepta a Jesús y reconoce que es pecador y se arrepiente de pecado y quiere llevar una vida conforme a la fe que está profesando, esta persona es limpia del pecado, es una nueva criatura. Y ya puede juntarse con los santos. Y ya tiene cabida en el reino celestial y ya tiene cabida en la iglesia. Porque en la iglesia, hermanos, somos todos los que estamos aquí, estábamos todos enfermos y todos teníamos lepra. Hasta que un día se nos abrieron los ojos y lo entendimos. Que esa lepra Jesús nos la curó. La segunda persona que estaba muy agradecida con el Señor fue Lázaro. Podéis imaginaros. A lo mejor estaba un poco enfadado, porque estaba en el seno de Abraham. Llevaba 4 días de fiesta. Cuando Jesús le dijo, ¡Lázaro, ven! ¡Señor! Pero si estoy en la gloria, ¿para qué quieres que vaya a este mundo de sufrimiento? Bueno, veré a mi familia. Bueno, estaré con mi padre, estaré con mis hermanas. Te volveré a ver, Señor. Bueno, volveré. Y volvió. Y Lázaro estaba contento, estaba ilusionado. Le preparó una comida al Señor. Era una persona agradecida. La resurrección también es otro símbolo en la Biblia. Es la simbología del nuevo nacimiento. Juan capítulo 3 y versículo 3. Cuando aquel fariseo, aquel que se creía que era uno de los buenos, y llegó a Jesús de noche, Nicodemo, y Jesús le dijo, Nicodemo, no me expliques historias, tienes que nacer de nuevo. Y si no naces de nuevo, no entrarás en el reino de los cielos. Aquí no se trata de religiosidad, aquí no se trata de sangre ni justicia, aquí se trata de nacer de la palabra de Dios y de nacer del Espíritu. Y eso es una cosa milagrosa que le pasó a Lázaro y que le pasa a todo cristiano, que en el momento en que el Espíritu Santo entra en el corazón para sellarlo como hijo, nace como nueva criatura. Otra naturaleza diferente. 2 de Corintios capítulo 5 y versículo 7. Otra naturaleza diferente. El que está en Cristo, nueva criatura es. Entonces vemos aquí 2 tipos de personas agradecidas con el Señor. Los que han sido limpiados del pecado y los que han nacido de nuevo. ¿Hay alguno aquí que sea igual? Que haya sido limpio del pecado y que haya nacido de nuevo. ¿Hay alguno aquí? Amén. Todos estamos aquí. Hemos nacido de nuevo, hemos sido limpiados del pecado. Tenemos que ser personas agradecidas con nuestro Señor. Ofrecer a Jesús esa cena que hicieron estos dos, tanto Simón como Lázaro, representa
represento a las buenas obras, es sinónimo de las buenas obras de la fe. Una fe sin obras no es fe, es engaño. Nos dice Santiago, capítulo 2 y versículo 14. He empezado por al revés, Ángel. Nos dice Santiago, capítulo 2 y versículo 14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará alguno si dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Es que yo tengo mucha fe, pero mis obras no me acompañan. Quizás lo que yo creo que es fe se llama autoengaño o tendrá otro nombre, pero no es la fe genuina la que nos pide el Señor. Ofrecer esa cena, ese ser agradecido, es una característica del cristiano. Colosenses capítulo 3 y versículo 15. Es una característica de los cristianos. Nosotros tenemos que ser agradecidos por naturaleza. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Y lo que así mismo fuisteis llamados en un cuerpo, sed agradecidos. No es que sea un mandamiento, sino que es una característica del cristiano. Gracias, Señor, por haberme lavado. Gracias, Señor, porque he nacido de nuevo. Dar gracias a Dios por todo. Primera de Tesalonicenses 5:18. Gracias, Señor, porque se me averió el coche. Gracias, Señor, porque se me rompió la lavadora. Señor, pon misericordia. Gracias, Señor, porque tengo trabajo. Gracias, Señor, por mi salud. Gracias, Señor, por todo. Porque todo nos ayuda para bien. Todo moldea nuestro carácter a la imagen de Cristo. No solo lo bueno, lo que nosotros consideramos que no es tan bueno, también sirven para Dios y lo utiliza Dios para moldearnos, para cambiarnos, para transformarnos. El tercer tipo de persona que se sentaron en aquella mesa son los que le siguen. Ahí estaban sus apóstoles, sus discípulos, los que siguen al Cordero, como nos dice Apocalipsis, capítulo 14 y versículo 4, hablando de aquellos que no se contaminaron con mujeres, hablando de los 144.000 que siguen al Cordero allá a donde va. Los siguen, son seguidores, son discípulos, no son oidores de la palabra, sino que siguen al Cordero, obedecen las obras del Cordero, obedecen a Jesús. Como estos apóstoles estaban aprendiendo a ser seguidores y a ser apóstoles. Cuando llegaría el momento, tendrían que demostrar que lo habían sido, que habían aprendido y que eran seguidores, y lo demostraron en creces y dieron sus vidas por él. Es otra característica del cristiano obligatoria. Aquel cristiano que no sigue a Jesús, que no se llame cristiano, que cambie el nombre, se diga oidor. No, yo vengo a sentarme en el banco, yo vengo a escuchar, yo vengo a cantar, que me gustan mucho las canciones, alabaré, alabaré, yo vengo a todo, pero yo no soy un seguidor. No te llames cristiano, el que se tiene que llamar cristiano es el que sigue a Jesucristo, el que lee la palabra y la obedece. Juan capítulo 10 y versículo 27, mis ovejas oyen mi voz, ¿y qué hacen? Y las siguen. Son ovejas, son parte del rebaño, pertenecen a Cristo. Mateo 4:19, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Aunque no tengamos nosotros el ministerio grande de ser evangelistas, aunque nosotros no tengamos esa elocuencia que tienen muchos que escuchas por internet y dicen, bueno, estos convencerían aquí hasta el más incrédulo, pero nuestra obligación es compartir lo poquito que sepamos, lo mucho que sepamos,
compartirlo. Cristo te ama. Él murió en la cruz por ti. Él te puede curar de la lepra. Él te puede resucitar de los muertos. Eso cualquiera lo podemos decir, cualquiera lo podemos explicar. Jesús dio su vida por ti. Eso es ser un pescador de hombres. Y vamos a entrar en la predicación de hoy, porque nos vamos a encontrar con dos tipos de personas principales en que nos quiere hablar esta enseñanza de Juan, que son los ladrones y los adoradores. Nos encontramos primero con un ladrón, alguien que viene a robarle a Dios. Se cree que Dios no lo ve, se cree que Dios no lo sabe, se cree que puede jugar con Dios, y Dios es un Dios que todo lo ve, hasta nuestros pensamientos. Antes de que hablemos, ya sabe lo que vamos a decir. Antes de que actuemos, ya sabe cómo vamos a actuar. Vamos a leer en Éxodo, capítulo 20, y versículos del 8 al 11. Vamos a ver el primer tipo de ladrón que nos habla la Biblia. En el capítulo 20 de Éxodo encontramos los 10 mandamientos. Y nos dice así: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, que están dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellas hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Este día de reposo es el sábado que celebran los judíos, el sábado que tienen que celebrar los judíos. ¿Por qué lo tienen que celebrar los judíos? Porque es una señal que se les dio a ellos. Unos capítulos adelante, Éxodo 31 y versículo 13, nos lo va a decir claro. Éxodo 31 y versículo 13 nos lo va a decir claro. No cambió, ahora lo explico. Éxodo 31 y versículo 13. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad, vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y los de Tortosa. Ay, me he equivocado. Porque es señal entre mí y los de Zaragoza. No, porque es señal entre mí y vosotros, por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. ¿A quién está hablando? A los judíos. A ellos se les dio el día de reposo como señal, no a la iglesia, no a nosotros. La pregunta que nos han hecho es: ¿por qué nos reunimos en domingo? Básicamente porque los apóstoles se reunían en domingo, porque Pentecostés pasó en domingo, porque la resurrección de Cristo vino en domingo, y porque el apóstol Pablo a todas las iglesias que fundó, que no eran judías, les dijo que el primer día de la semana, cuando se reúnan, recojan las ofrendas. Por eso nos reunimos en domingo. Ahora, ¿qué pasa? Si en el pueblo de Israel tenían el sábado como día santo, y todos aquellos que no santificaban aquel día estaban robándole el tiempo al Señor, ¿qué pasa ahora en nuestros días con la iglesia? Que nos reunimos al domingo. Por ejemplo, hay hermanos que no han podido venir porque están trabajando. ¿Están robándole al Señor su tiempo? Podríamos hacer esta pregunta. La respuesta es muy clara. En el Nuevo Testamento, para nosotros, todos los días son santos. Todos.
de lunes a domingo. ¿Por qué? Porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. Antes, cuando los israelitas tenían que ir a adorar, iban a adorar a un lugar santo el sábado, que era el templo o que era el tabernáculo en el desierto. Pero nosotros somos templo del Espíritu Santo y ahora para nosotros todos los días son santos. Cuando una persona que se encuentra que está trabajando, porque tiene que trabajar, porque le obliga al trabajo, porque tiene que mantener a su familia, por diferentes circunstancias, su obligación es 6 días trabajarás, 1 día descansarás. Tengo que tomar 1 día para el Señor. De los 7 días me toca trabajar en domingo, porque trabajo en unas piscinas, porque trabajo en un restaurante de playa, porque trabajo en un hotel, porque trabajo donde sea, y me toca trabajar el domingo. Pero a lo mejor su día libre es el martes, es el miércoles, es el jueves, es el día que sea, ese día tiene que dedicarlo para el Señor. Hay personas, sobre todo es una costumbre que había mucho aquí, que cuando estaba el matrimonio trabajando, de lunes a sábado, cada uno trabajando para la casa, y llegaba el domingo, y era el día de lavar, de barrer, de arreglar la casa, de hacer todos los quehaceres que había, de lavar el coche, todo eso se tenía que hacer el día de descanso, y no se dedicaba al Señor. Eso es robarle al Señor. El domingo, el día de descanso que tengamos, es para dedicarlo al Señor. Es para no trabajar. Nuestro cuerpo necesita un descanso, es obligatorio. Una persona que no descansa, su cerebro al final acaba enfermo. Una persona necesita descansar, necesita cambiar de aires, necesita transformarse. Jesús lo dijo claro, el sábado no está hecho por causa de mí, sino por causa de ustedes. Es necesario que ustedes hagan fiesta, es necesario. Y esta fiesta, dedicarla al Señor, viniendo a la iglesia, dedicando un día diferente, con la familia, comiendo juntos, haciendo cosas diferentes, pero dedicar el tiempo necesario para el Señor. No nos veamos como Judas, que se creía que el Señor no le veía y le robaba dinero, y nosotros sin querer le estemos robando el tiempo que el Señor nos da. Porque no es nuestro el tiempo. ¿Quién nos lo da? El Señor. Y cada cosa que nos la da para que se la demos a Él, para que le demos a Él la gloria. Romanos 12:1 nos va a decir otro tiempo que tampoco tenemos que robarle a Dios. Da lo mismo que trabajes como que no trabajes, que es tu culto racional. Tu culto racional no se lo puedes quitar al Señor. Dice el apóstol Pablo en Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego, está rogando por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué es el culto racional? Pues es nuestra oración diaria, es nuestro tiempo que pasamos con Dios cada día. Es un tiempo que Dios demanda de nosotros y que es, aquí el apóstol Pablo lo está rogando, casi llorando, no os dejéis el culto racional, no se lo robéis a Dios. Es un tiempo precioso en que el Espíritu Santo os puede hablar. Es el momento de leer la palabra, es el momento en que estamos a solas con Dios, donde le ponemos todas nuestras inquietudes, donde leemos la porción de la palabra que tengamos ordenadamente ese día, donde el Espíritu Santo a través de la palabra nos puede hablar, y habla, y nos puede fortalecer. Hermanos, no es un tiempo para robárselo al Señor. Y por último es congregarse. Hebreos 10:25 es otro tiempo que no se tiene que robar al Señor.
Es un mandamiento que se nos dice en Hebreos, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, o sea, animándonos. José, tienes que venir. Rosa, nos vemos el domingo. Y así a cada uno de nuestros hermanos, cuando veis, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Qué día? La segunda venida de Cristo, la venida del Señor a por nosotros. Tenemos que fortalecernos. ¿Qué dijimos de las ovejitas? ¿Quién se come el león? ¿Las ovejitas que están en grupo y que está el pastor con el palo? ¿O aquella que sube, el lobo, el león, da lo mismo? ¿O aquella que sube de la verja y se va solita por el campo? Esa es la que se come, el lobo o el león. Aquella que va solita, que no quiere congregarse, que no quiere estar en la manada. Esa llega al mundo y ¡ram!, se la devora. Hemos visto los que roban el tiempo, los primeros. Los segundos, ay hermanos, cuánto fallamos en esto. Los que le robamos la salud a Cristo. Los que le robamos la salud. La salud es un regalo que Dios nos da. Es un regalo que tenemos que cumplir. Vamos a leer atentamente 1 Corintios capítulo 3 y versículo del 16 al 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y aquí ya no hablamos solo del tiempo físico, hablamos del espiritual, hablamos de nuestra alma, de que tenemos que cuidar lo que vemos, lo que oímos, tenemos que cuidar lo que hablamos, igual que tenemos que cuidar lo que comemos. Tenemos que cuidar todas las cosas referentes a nuestro cuerpo, porque ya no nos pertenece, porque nuestro cuerpo ya no es nuestro. Alguien lo compró y se puso a vivir dentro, que es el Espíritu Santo, y lo compró Jesús a precio de sangre. Así que no tenemos que robarle la salud que Dios ha puesto en nuestras manos. Y por último, el ejemplo de Judas, los que le roban dinero al Señor. Juan capítulo 12 y versículo 6, lo hemos leído en esta lectura, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, porque sustraía de la bolsa. Esto nos enseña dos cosas, que Jesús, ¿de qué vivía? ¿De qué vivía Jesús? ¿De las oraciones? De las ofrendas. Los hermanos daban ofrendas, la gente daba ofrendas. Los apóstoles vivían de las ofrendas. Y esas ofrendas tenían a alguien que las cuidaba, tenían a alguien de confianza, porque el que tenía el dinero era el de máxima confianza. Más adelante, cuando veremos, cuando le preguntan a Jesús, ¿seré yo el que te entregaré? Y él dijo, el que moja el pan en mi plato. Resulta que la costumbre de aquella época es que los dos amigos comían del mismo plato, los más amigos. Y el más cercano a Jesús era Judas, su gran amigo, el que levantó el carcañal y lo traicionó. Pero este era su gran amigo, era el encargado de llevar la bolsa, era el que tenía que ser el hombre más de confianza, más que Pedro, más que Juan, más que todos. Pero Jesús sabía quién era y sabía que lo iba a traicionar. Y no le contestó mal, ¿verdad? ¿Verdad que no le dijo, Judas, eres un ladrón? No, le dijo, Judas, a los pobres siempre los vais a tener. Esta es una promesa que la vemos en el mundo. Nosotros salimos por el mundo y siempre hay pobres. Nuestra obligación es ayudarles. Nuestra obligación es darles una limosna. ¿Por qué? Porque lo pide al Señor. Porque a los pobres siempre los vamos a tener.
Pero ellos nunca no iban a tener a Jesús siempre. Jesús iba a morir, iba a resucitar, se iba a ir al cielo. Y lo que estaba haciendo esta mujer era ungirlo para ese momento. ¿Sabéis cuál es el mal más grande que hay? Primera de Timoteo 6:10. ¿Sabéis cuál es el mal más grande que hay? Porque raíz de algunos males, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Sabéis por qué? Porque el dinero nos separa de la dependencia de Dios. Cuando uno tiene mucho dinero, se cree que solo puede hacerlo todo. Pero cuando uno depende de Dios y es humilde, sabe que necesita de Dios para el sustento de cada día. Padre nuestro que estás en los cielos, danos el pan nuestro de cada semana. De cada día. No es a la semana, no es al mes, es cada día. Es que yo trabajo y cobro mi nómina. Si es que tu nómina la cobras porque Dios te la da. Es que yo ya estoy jubilado y cobro mi paga. Sí, tu paga la cobras porque Dios te lo permite. Es que yo no trabajo y me ayudo y tengo una ayuda social porque Dios te lo permite y lo pone en tus manos. Que otros lo tienen. Si ellos no dan gloria a Dios, ellos en el día del juicio sabrán lo que tienen que contestar. Nosotros diremos, yo lo tengo porque Dios me lo ha dado. Yo lo tengo porque el Señor me lo da cada día. Y cada día le doy gracias por todo lo que pone en mis manos. Amén. Así que el amor al dinero es un problema porque nos separa de Dios. ¿Sabéis qué le pasó a Lucifer, alias Satanás? Que dice en Ezequiel que empezó a traficar. ¿Cómo traficó? Pues hay diferentes formas, diferentes versiones o diferentes interpretaciones, pero la palabra traficar se refería a algo de comercio. Y ese comercio llenó su corazón, se llenó de un amor a eso que estaba haciendo, que lo separó de Dios y pecó. Ya Dios no era suficiente para él, ahora él era autosuficiente, ya se creía grande delante de Dios, ya me puedo sentar en el trono, ya puedo hacer muchas cosas porque tengo mucho poder. Ese es el amor al dinero. Hay que tener mucho cuidado con el amor al dinero. El segundo robo que hicieron los del Antiguo Testamento lo encontramos en Malaquías capítulo 3 y versículo 8, donde dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿cómo te hemos robado? Y Dios le contesta: en vuestros diezmos y vuestras ofrendas. ¿Por qué? Porque los diezmos y las ofrendas es donde el cristiano muestra su entrega al Señor. La entrega al Señor tiene que ser completa, porque la dependencia del Señor tiene que ser completa. No nos equivoquemos, no estamos hablando de dar mi sustento de la casa a la obra del Señor, no. Estamos hablando de ser dirigentes en cumplir la palabra de Dios. Y en el Antiguo Testamento era el diezmo, era obligatorio. Tenían obligatoriamente que dar el diezmo. Mirad lo que pasó en Lucas capítulo 21 y versículo 2, cuando una mujer dio unas ofrendas muy pobre y echaba 2 blancas. Y Jesús, el versículo 3, y dijo: en verdad os digo que esta vida pobre echó más que todo. El versículo 4, porque todos aquellos que echaron para las ofrendas de Dios, de lo que les sobra. Es que yo tengo aquí, esto me sobra, pues para el Señor. No de la primicia, no de lo mejor. ¿Que el Señor acaso, cuando nos salvó del pecado, cuando nos limpió de la lepra, os he explicado bien lo de la lepra, ¿verdad? Dijo: ¿lo haré con un hijo de segunda?
o nos dio lo mejor, o nos dio lo que más valor tuvo para Él, que no le costó a Jesús todo, no le costó a Dios toda nuestra salvación. ¿Qué nos demanda Dios a nosotros? Que se lo demos todo a Él, todo, todas las áreas, hasta la económica, se la tenemos que entregar al Señor. Eso es lo que nos está diciendo. Judas era un ladrón, porque no respetaba las obras del Señor, no respetaba el dinero que era del Señor, sino que robaba y se lo guardaba. Él se creía que un día sería ministro de Hacienda. Y para ese día tengo que comprarme una capa que me costará tantos denarios. Y tengo que llevar un sombrero que, claro, y es con Jesús. Uy, si bien justo tenemos para comer. Uy, si nos toca caminar y días y la gente te da 2 limosnitas, 4 cositas. Ahora comemos en casa de aquel. Para colmo, un día que nos envía solos, nos dice, no llevéis bolsa, ni cojáis dinero, ya el Señor os suplirá. Y Judas dijo, a mí este evangelio, no sé por qué, no me acaba de convencer. Mejor me meto 4 monedas en el bolsillo y ya veremos qué pasará. Esa fue la actitud de Judas. Y eso no puede ser nuestra actitud. Guardar dinero en el banco está perfecto. Ahorrar está muy bien. Ser buenos administradores, súper bien. Dar ofrenda a la iglesia, lo mismo. Es lo mismo. Dar de lo que Dios nos da. No como aquellos que dieron las obras. Aquella mujer echó 2 blancas. 2 blancas, imaginaros que es como hoy 20 céntimos. Pero aquella mujer con 20 céntimos era con lo que vivía aquel día. No tenía más. Pero cuando ella se presentó al templo, supo que no se podía presentar con las manos vacías. Al templo hay que ir con una ofrenda para el Señor. Porque voy a recibir del Señor todas sus bendiciones. Y yo voy a bendecir al Señor con sus bendiciones. Quizá a esta viuda le pasó como la viuda de Serepta con Elías, que nunca le faltó la harina, de Sarepta, perdón, que nunca le faltó la harina y que nunca le faltó el aceite. ¿Por qué? Porque obedeció y dijo, aquí solo tengo para hacer una tortita de pan y mi hijo y yo habíamos dicho, voy a cocerla, voy a hacer el pan y nos vamos a morir. Y Elías le dice, no, dame primero a mí. Y ella dijo, pues bueno, pues te daré primero a ti. Y ahí le pasó el milagro. Ella fue obediente. No tenía nada, lo compartió y aquella nada se convirtió en un mucho. Sé fiel en lo poco y en lo mucho te pondré. No es la cantidad que demos, es con el corazón que lo demos. Yo doy las obras al Señor, no. Uno da lo que tiene que dar y lo que ha propuesto en el corazón, pero no como las obras, sino como una cosa buena, rica, como algo perfecto, algo valioso para nuestro Dios. Así que hemos visto que hay personas que le roban el tiempo, que no van a la iglesia, que no respetan el día de descanso, que no tienen su culto racional. Otros que le roban la salud porque no cuidan lo que ven, ni lo que oyen, ni lo que comen, no cuidan nada, son descuidados. Otros le roban en el dinero porque no les interesa dar al Señor una parte de lo que el Señor ha dado. Y por último, tenemos los que adoran. Espero que todos los que estemos aquí seamos adoradores. Seamos ese tipo de personas como fue María. Juan capítulo 4 y versículo 23. Mas la hora viene y hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradoras busca que le adoren. El Padre no busca a cualquiera, el Padre busca al mejor. El Padre busca al mejor hijo. Por eso le ha limpiado con la sangre de su Hijo,
para que esté presente delante de Él y lo vea santo y sin mancha. Cuando el Padre nos mira, y mira a Conchita, o mira a Marcela, o mira a Zoila, o a cualquiera de nosotros, no mira ni a Conchita, ni a Marcela, ni a Zoila. Él tiene a Cristo delante. Y ve a Cristo, y luego nos ve a nosotros. Y entonces nos acepta. Porque todo es por Cristo. Nosotros, ni nuestras obras son buenas delante del Padre. Pero a través de Cristo podemos llegar a adorar al Padre. Ese es el adorar en espíritu y en verdad. Dios busca, los anhela, esos adoradores. En espíritu, pues es con fe. Con fe, nosotros cuando adoramos al Padre, no lo vemos, ¿verdad? ¿Verdad que cuando nosotros estábamos cantando la canción que hemos cantado, de te queremos adorar y queremos, Señor, ser mejor y cámbianos y queremos irnos contigo, y todas las canciones que hemos cantado, no hemos visto ni a Jesús ni al Padre, pero supongo que cada uno de vosotros, igual que yo, con fe, nuestros ojos espirituales le estaban adorando al Padre. Estábamos pensando en la obra que ha hecho Jesús, estábamos pensando en el Padre, por fe, no por los sentidos. No por los sentidos, no porque es que esta canción me estremece, ay, es que la emoción me estremece. Eso son emocionalismo, no es adoración. La adoración es espiritual, no tiene nada que ver con los sentidos, no tiene nada que ver con las emociones. Esta María cogió un recipiente así pequeñito, que es alabastro. El alabastro es el recipiente de barro, y dentro había un perfume de nardo. El nardo puro es carísimo, o hasta hoy en día es muy caro. Solo se cultiva en unas flores especiales que hay en el Himalaya, una vez al año, y se trae de la parte de allá. Tiene la peculiaridad que esta planta, aún después de cortada, su aroma sigue fluyendo durante 3 días seguidos. Es una planta muy aromática, que huele mucho, mucho, y que es muy caro. En el Evangelio de Marcos nos dice que este recipiente valía 300 denarios. No lo podemos traducir, ¿verdad? Pues para que lo sepáis, a una persona que gana 1.000 euros al mes representa 12.000 euros. Este recipiente valía 12.000 euros. Era el ahorro de toda su vida de María. Quizá para su jubilación. Quizá lo estaba guardando para cuando fuera viejita poder venderlo y poder vivir un poquito tranquila. Era el salario de todo un año de un trabajador entero, de los que ganaban 1.000 euros. Todo un año trabajando, sin gastarse un céntimo, y podía comprar ese nardo precioso y valioso. ¿Cuánto le costó a ella romperlo y ungir al Señor? Ella le quería adorar, ella le quería alabar. Señor, lo mejor que tengo te lo doy a ti. Yo estoy agradecida. Curaste a mi padre, que era un leproso. Resucitaste a mi hermano, que estaba muerto. Si tú has hecho eso, ¿qué yo no puedo hacer por ti? ¿Creéis que a María Magdalena sufrió mucho? ¿Creéis que después de esto pasó hambre? ¿Creéis que el Dios no la sustentó? No nos dice nada la Biblia, pero ¿creéis que Dios la abandonó? Cuando Jesús dice, allí donde se predique este evangelio, ¿se predicará de ella? No, Jesús la honró por lo que ella hizo. Y nosotros tenemos que aprender a honrar a Dios con todo lo que tenemos. Eso es el evangelio, eso es ser un cristiano agradecido. Con una vida de santidad o de justicia. Mirad lo que nos dice Miqueas capítulo 6 y versículo 8. Oh hombre,
Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar y misericordia y humillarte ante Dios. Antes de eso, dos versículos antes, Ángel, ¿qué pregunta le hace Dios? ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Con qué me presentaré ante Jehová? Esa es la pregunta que se hizo el hombre, Miqueas. ¿Con qué? ¿Con holocaustos? ¿Con becerros de 1 año? ¿Dando a mi hijo, por ejemplo? ¿Con muchas ofrendas? No. El Señor mira nuestro corazón. El Señor mira nuestro corazón. Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Que lo que se haga de corazón. Que si tú pones una ofrenda, esa ofrenda sale de tu corazón totalmente sincero delante del Señor. Como ella le dio lo mejor al Señor, nosotros le demos lo mejor al Señor. María dio un perfume de 300 denarios. Pero ¿sabéis lo que hicieron los apóstoles? ¿Sabéis lo que hicieron la iglesia cuando vino el Espíritu Santo y que fue nacida la iglesia en Hechos de los Apóstoles? Capítulo 2 y versículo 44 y 45. ¿Sabéis lo que hizo la iglesia? La iglesia lo vendía todo. La iglesia no tenía nada de por sí. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. No habían hermanos que tuvieran más ni que tuvieran menos. El otro versículo, Ángel. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Hoy Dios no nos pide esto. Hoy Dios no nos pide esto. Esto fue en aquel momento y era muy necesario en el nacimiento de la iglesia. Pocos años después empezaría la persecución. Y si aquellos cristianos hubieran tenido sus bienes aferrados a sus corazones, quizás no se hubieran esparcido por el mundo. Pero ellos ya habían vendido sus hogares. Ellos ya lo tenían todo en común. El Espíritu Santo lo había preparado todo para que cuando llegara la persecución en Judea, ellos se esparcieran por el mundo y esparcieran el Evangelio. Hoy Cristo no te pide que vendas tu casa. Hoy Cristo no te pide que vendas tu coche. Esto no te lo pide el Señor. Pero te lo pide que se lo entregues a Él. Que no sea un ídolo para ti. Es que mi casa, es que mi coche. No. Ese coche es para el servicio del Señor. Esa casa es para el servicio del Señor. Lo poco, lo mucho que yo tengo es para el servicio del Señor. Eso sí que te lo pide el Señor. Eso sí que te lo pide el Señor. Segunda de Corintios 9, 7, lo hemos cantado. Según tengamos en nuestros corazones, siendo dadores alegres. Lo hemos cantado. Nuestras ofrendas tienen que salir de un corazón sincero, siendo un adorador alegre. Y aún más, Segunda de Corintios capítulo 8 y versículo 3. Aquí lo podéis leer en casa, esta porción. Resulta que había una iglesia en Macedonia que era muy pobrecita y que Pablo les dijo: mira, estamos haciendo ofrenda, pero vosotros no vais a dar nada. Vosotros no podéis dar nada. Vosotros sois muy pobrecitos. Sin embargo, dice que doy testimonio, dice Pablo, de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Dice Pablo: yo no se los impedí porque para ellos era una bendición. A los de Macedonia, una iglesia perseguida, una iglesia destruida, una iglesia... Estos bancos ellos no los tenían, ellos se sentaban sobre piedras, no tenían nada. Sin embargo, dieron más allá de sus fuerzas. ¿Por qué? Por agradecimiento al Señor.
¿Qué hizo María? Dio lo que le sobraba. Aquí tengo este frasquito que vale 12.000 euros porque me sobra y se lo daré al Señor. No, en aquella época pocas cosas sobraban así. Ella le dio lo mejor que tenía el Señor. El Señor la cuidó y siempre la cuidó. Y hasta los días de hoy hablamos de ella, por la adoración que ella hizo. ¿Y sabéis lo que pasó? Que cuando ella rompió el frasco, toda la casa se llenó del perfume grato. Dios aceptó esa adoración, ese olor grato, subió a Dios y dijo: esa es una hija mía. Esa hija no me roba como el otro. Esa es una hija mía, esa es una adoradora. Yo busco a personas como ella, adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. Volvemos otra vez a Miqueas y con esto hemos terminado, hermanos. Una vida en adoración, aquí tenéis la respuesta. ¿Con qué? No, el versículo, perdona, el 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de cada uno de nosotros? ¿Y sabéis lo que pide? Hacer justicia. Hacer justicia en el Antiguo Testamento es santidad. Llevar una vida santa. Alejados del pecado. Eso es lo que pide el Señor de nosotros. Amar. Y de tal manera amó Dios al mundo. Sí, amar misericordia. Es que la misericordia que Dios tuvo con nosotros. Y nosotros tenemos que tener ese mismo amor. Amar a Dios sobre todas las cosas con todas nuestras fuerzas. Y al prójimo, ahí está la misericordia, como a nosotros mismos. Y reconocer, humillarse, no es otra cosa que reconocer la superioridad de Dios en todas nuestras áreas. Nosotros no dependemos del dinero, nosotros no dependemos de nuestros bienes, nosotros no dependemos del gobierno, yo no dependo de mi jefe, yo no dependo de mi jefa, yo no dependo de si mañana cambia el gobierno, yo dependo de mi Dios. Y si algo me faltará, Él me lo añadirá por otro lugar, pero Él no me desamparará ni me dejará tirado, porque yo soy un adorador, que le adoro en espíritu y en verdad. Amén.